His music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "F you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Sé lo que estáis pensando. Sé que queríais ver el vídeo del Currus y que iniciase el sorteo de una maldita vez. Y os traigo este vídeo. Pero tenía una deuda moral con Xiaomi. Lo sé, lo sé. Os veo con vuestros Ultra, con vuestros Thunder, con vuestros World Warrior, maldiciendo mi puta existencia. Pero la mayoría hemos empezado a rodar con Xiaomi. Oye, que no se baja. Para mí fue hace casi 3 años y le hice más de 700 kilómetros de uso. Y hasta con él estampé el careto contra el asfalto. ¡Hostia terrible! Así que os dejo en la descripción un link de compra de un casco Xiaomi muy interesante que lleva luces incorporadas. Ante todo, seguridad. Pues bien, de todas las cosas que me encantaban del antiguo Xiaomi, que son muchas, siempre echaba en falta una pizca de potencia, velocidad y un poquito más de autonomía. Andaba siempre sacando la calculadora para no llegar empujando el patinete. Y una vez más, Gearbest me ha dado la oportunidad de probar el nuevo Xiaomi Pro, con un interesante precio para los que me seguís. Así que dejo los enlaces de compra en la descripción, pero antes... Tanto si ya tienes la versión antigua o pequeña, como si ya tienes el Pro, o sin embargo quieres adquirirlo, quédate, porque te voy a contar qué tal va y qué modificaciones y mejoras puedes hacerle fácilmente, que en este caso valen para todas las versiones, la antigua y la moderna. He visto muchos vídeos donde en otros canales condenan el Pro por tener muy poquito más por 200 euros de coste extra frente al Xiaomi antiguo. Pues te voy a contar qué hay de cierto y no tanto en todo esto. Vamos a ver qué nos trae la cajita. Una vez desempaquetado, quería tener lo más actualizado posible este patinete, y para ello he contado con la ayuda de Julio Túbeles, o como yo le llamo, ¡Júbeles! Así que me puse en contacto con él para cometer el update 2.1 del Pro. ¿Pero quién es Julio? Actualmente es la persona con más conocimientos sobre este modelo. Recibe cientos de llamadas y mensajes diarios para solucionar todos los problemas y mejorar y actualizar todos los Xiaomi de España. Este vídeo lo voy a estructurar un poco distinto al habitual. Habrá 4 partes. Primero, la parte de mejoras o update,
con Super Júbeles, donde os contaremos mejoras, trucos, consejos de uso y primeras impresiones del Pro. La parte de la review, donde haré una revisión del Pro con mis sensaciones. La ya famosa conclusión final de mis vídeos. Y al final del mismo os avanzaré un poco cuándo y cómo será el sorteo y próximos vídeos para que los votéis en los comentarios. En el update os voy a mostrar cómo cambiar por vosotros mismos una rueda o cómo hacerle túbeles. También os daremos muchos consejos sobre el mantenimiento del Xiaomi, tanto si es Pro como normal, trucos y alguna mejora que podéis hacerle. Todos los productos y herramientas que se usan en el vídeo os los iré dejando en la descripción del vídeo, por si queréis las mismas que usa Júbeles. Para los que os dé pereza o no os veáis capacitados, os dejaré el enlace de contacto de Julio, para que podáis tomar contacto con él y solicitar cualquiera de sus servicios. Cambio de ruedas, túbeles, alineación del disco de frenado, cambio de la uña del plegado y un sinfín de mejoras y arreglos. También lo hace para otros modelos como los Dualtrones. Júbeles, Júbeles, na 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 Júbeles. Na, na. El cambio de rueda es lo más frecuente ya que se pincha muy a menudo. Aprovecharé para hacerle túbeles. Personalmente lo recomiendo para este modelo. Los que no queráis, quedaros con la copla de lo que es el cambio y listo. Para cambiar las ruedas se elimina la pegatina catadrióptica con un cúter en punta buscando siempre la esquina de la curva para no dañarlo. Una vez que entre con una pequeña palanca sale solo. Los tornillos del Xiaomi en general son de mala calidad y acaban vellándose, así que mucho cuidado al apretar y aflojar. No los llevéis al límite, son solo para sujetar la tapa embellecedora. No tienen que ir fuertes. Para el tornillo del eje usamos una llave Allen. Este tornillo es muy importante no cargárselo y se mella la cabeza con facilidad, así que usar primero una mordaza o alicates para aflojarlo y luego usar la llave Allen. Repetimos el proceso por el otro lado y muy importante para sacar la rueda no quitéis el freno, puesto que no es necesario. Basta con tirar de la rueda suavemente con pequeñas oscilaciones a derecha e izquierda. Para retirar el neumático es necesario sacar el aire de la rueda. Aquí Júbeles es un crack, ya que solo usa sus manos de Hulminator. Es capaz de sacar las gomas sin dañar la llanta ni mellarla. No usa herramientas. Tarda 10 segundos en sacarlas. Sugiero tensar el cable del freno trasero porque a veces se mete en la rueda y se lo come, así que lo enviáis para adelante que siempre sobra recorrido. Aprovechar que la rueda está quitada para ver si el cable de freno lleva protector, porque con las vibraciones acaba comiéndoselo y deja de funcionar la luz trasera. El modelo Pro suele traerlo, pero chequeadlo porque este no lo trae, así que le colocaré una pieza 3D y os dejaré un enlace para que os lo descarguéis gratis si tenéis impresora 3D. La verdad que el guardabarros trasero es uno de los mayores focos de problemas que hay en este patín, del cual derivan muchas cosas. Como consejo, a la hora de plegarlo, la gomita de protección de enganche se suele perder, así que echarle una gotita de pegamento para que sea permanente. A la hora de llevároslo plegado, no uséis la tija o eje como asa exclusivamente. Coged de abajo el patinete para que este no tire del guardabarros. Este gesto es de largo el que más provoca a la larga la rotura de guardabarros. También, si guardáis el patinete en el coche, vigilar que el guardabarros no queda bloqueado. Y si tenéis el guardabarros ya en avanzada ruptura, os recomiendo que soltéis el conector de freno de la rueda trasera hasta que lo solucionéis, porque las vibraciones pueden romper los cables de freno y hay poco cable para solucionarlo. El disco de freno del Pro viene reforzado, es un poco más grueso, de mejor calidad e incluso el propio mecanismo de freno es mejor que el de su hermano pequeño. La pinza es más sólida, también de mayor calidad, y le han colocado una muesca para que las pastillas de freno no se muevan, van más fijas. Pero volvamos a las gomas. ¡No, esas no! Estas gomas son las ruedas de segunda generación de CST para Xiaomi, que son mucho más evolucionadas. Las originales en el Pro siguen siendo plasticosas, de mala calidad, y el dibujo interior y las imperfecciones y rebabas que traen por dentro dañan la cámara, que es lo que hace que pinchen todos los Xiaomis.
Estos neumáticos, que valen para todos los Xiaomi, son más gomosos, pesan más y son más duraderos y eficientes. Haréis algún kilómetro más de autonomía con ellos y pincharéis menos. Podéis usarlo con túbeles y con cámaras. Son unos excelentes neumáticos que recomiendo y os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pero para los que queréis túbeles necesitaremos la válvula y las arandelas. Aseguraos de que el obús está bien apretado y fijar fuertemente la válvula con las arandelas. Es el momento de montar los neumáticos, que lo primero es fijarse en el sentido del giro de la rueda con la dirección de la flecha del disco de freno. El primer approach es sencillo, la cara exterior entra fácilmente, la cara interior requiere de mucha maña y fuerza, aunque no para Hulkeles. Pim pam, toma casitos. Sin cámara. Después le echaremos en el interior sellante antipinchazos, que podréis echar desde la válvula y a través de la llanta. Para hinchar las ruedas se recomienda usar un pitorro de hinchado sin retorno, que no deja escapar el aire cuando sueltas la manguera de hinchado. Yo en mi caso uso un aparato de hinchado eléctrico, en el que indicas los bares de presión e hinchas hasta que llegue a la presión seleccionada. Bastante cómodo. Todos los enlaces los tenéis en la descripción del vídeo. Una vez hinchada la rueda, se coloca tal cual la quitamos y buscamos la posición de entrada del eje en el raíl del patín y empujamos un poco. Cuando lo coloquéis, el freno podría quedar desajustado y habrá que ajustarlo de nuevo. Volvemos a colocar los tornillos tal cual los quitamos, ponemos la tapa embellecedora y las pegatinas de vuelta y una rueda lista. Para ajustar el freno hay que primero soltar la parte externa del freno y con una llave Allen aproximar la pastilla interna o pastilla pasiva que tiene que estar fija y pegada al disco de freno. Y una vez hecho, aflojas 1 milímetro para que no roce. Una vez fijado, hay que apretar este tornillo desde este punto para que quede apretada y no perdamos la pastilla interior. Y pasamos a la cara externa, donde ajustaremos el tensor exterior. Una vez hecho, si aún sigues escuchando cuchilladas, con unas frenadas desaparecerán. Y si persiste, Que no toque, y si toca es que el disco está un pelín doblado. Y requiere de endurecerlo un poco. Pero para esto necesitas un especialista, como Jubiles. Asegúrate que el freno está bien metido. Y ahora sí, el freno se siente muy apretado. Hace pa, pa. Para que no se te resbale la mano y darle un toque más pro al pro, puedes ponerle estos manguitos. El preservativo. Se pone el preservativo. Ahí, tú sí que la sabes meter. Así, así sí. Importante, apretar los 2 tornillos de sujeción del manillar cada mes o mes y medio, porque se aflojan, y es el responsable de las vibraciones y de que pueda oscilarte. También podéis echarle fijatornillos y olvidaros del asunto. Abreviamos los pasos idénticos que la rueda trasera. Cúter fino, esquina redondeada, pegatina, sale sola. Tornillos embellecedores, no apretar, con cuidado, cabeza, retiramos. Hay que recordar que estos 4 tornillos no se quitan. Empezamos por la tuerca sin cable, porque es más fácil. Los chinos ponen masilla como para sujetar un puente colgante, así que recomiendo usar la primera vez una llave de carraca del 18, o la que uséis con mucho cuidado, porque puedes cargarte la rosca. No os apoyéis sobre el plástico, siempre sujetad el eje macizo. En un ángulo recto con el eje podréis aflojar el primer paso rápidamente y ya de corrido. Por el lado del cable usaremos una llave fija del 18 y mucho cuidado de no tirar ni tensar el cable del motor en un ángulo de 90 grados y tiramos para arriba con mucho cuidado. La primera vez siempre está muy duro. Mucho cuidado al sacar la rueda del motor. Sacar muy suavemente hacia arriba el patinete para que los dedos de sujeción del eje no arañen el motor, ya que están afilados y te puedes llevar el patinete tatuado. Para trabajar sobre esta rueda debéis inclinar siempre el patinete de este lado, porque hay poco espacio y el cable motor queda muy tirante. Es importante, si giramos la rueda 1 o 2 vueltas, volver a recuperar esas vueltas, porque si tiramos del cable y damos varios giros, el cable acaba rompiéndose. Jubelino nunca usa herramientas, es un fenómeno, así que abreviando sacamos el aire de la rueda y vamos retirándola poco a poco. La goma sale sola, del lado contrario al cable, sin marcar la llanta.
Sacas el pitorro, que te va a costar bastante, así que para que no te cueste tanto la próxima vez, con un cuchillo o unas tijeras agrandas el agujero, que tiene un marco de plástico. O si eres valiente, con una broca. Igual que en la rueda trasera, metemos la válvula, comprobamos el obús y metemos las tuercas. Para esto usaremos unos alicates muy finos. Madre mía, ¿cómo abre el paquete? ¿Qué fuerza tiene? Es acojonante. Ya has visto, ¿no? The War Begins. Para colocar los neumáticos volvemos a comprobar el giro del motor y el sentido del giro de la rueda para optimizar su dibujo y evacuación del agua. El cable debería quedar a la izquierda y el neumático marcar la flecha hacia adelante. La cara externa siempre entra súper fácil. Una vez dentro no apoyes la rueda sobre el lado del cable, hacedlo sobre la mano o sobre un banco de trabajo, para que el tornillo y el cable queden liberados por debajo. Igual que la rueda trasera, la segunda cara del neumático cuesta mucho más de meter, así que iremos haciéndolo poco a poco, muy poquito a poco. Cuesta más, pero no nos cargaremos la bonita llanta roja del Xiaomi Pro. Sellante antipinchazos y listo. Busca correctamente la posición original del cable, girando la rueda para no retorcerlo. Para volver a introducir el eje del motor en los brazos del patín, importante, la muesca de las dos arandelas interiores van colocadas para abajo. Tuercas exteriores apretamos muy fuerte a ambos lados. Es posible que el cable se haya salido un poco de tirar de él. Lo metemos un poquito para los adentros y si no queda pegado al patinete, le metemos un pequeño retorcido arriba, medio giro, lo suficiente para que la rueda gire y no sobrecable. Y por último, soportes embellecedores, apretamos poco pegatinas y listos. Y aún tengo muchas mejoras y consejos que daros y contaros. La uña del plegado del Xiaomi suele partir. Esto es bastante peligroso, pero ya suele venir reforzada en todos los modelos nuevos, tanto la versión Pro como la normal. La Unión Europea. La Unión Europea ha obligado a estas mejoras. Para reconocer si tu uña del pliegue es la reforzada o no, solo tienes que pasarle el dedo por detrás y ver si tiene las esquinas redondeadas o picudas. Las esquinas picudas indican que tienes la uña reforzada, más pesada y de mejor calidad. Julitron tiene la opción de instalarte una uña aún más reforzada, que no partirá nunca. Algo que no ha mejorado es el plástico del seguro del cierre. Usarlo con recorridos muy cortos, de aquí a aquí, de aquí a aquí. En cuanto te pases, Se parte. Malísimo. Otra mejora del Pro se encuentra en el tornillo pasador del plegado, que va muy reforzado y ya no es de doble cabeza. Va con dos alas que lo sujetan firmemente. Consejo: engrasar o lubricar el pliegue de vez en cuando con vaselina, 3 en 1 o grasa, para que la palanca de plegado no haga ruidos y fluya en su recorrido, que no esté ni muy dura ni muy blanda. En el modelo Pro la han diseñado un poco más larga, sólida y con más apertura para que puedas meter los dedos. Para ajustar esta pieza se usa una llave Allen y unos alicates, a contracorriente, hasta conseguir el modo de ajuste de la uña que acople perfectamente. En el modelo Pro, como la uña es buena, no requiere de antiholguras 3D. Consejo obvio: nunca subirse o medio apoyarse en el patinete con la pata de cabra puesta, acabaréis doblando la pata de cabra. Yo ya me he cargado dos, en el Dualtron y en el Currus. Muchos de estos consejos valen para todos los patinetes. Quiero matizar que la review se hizo antes de las mejoras que os he mostrado al principio del vídeo, para que la valoración de esta review fuera lo más justa posible, es decir, con un producto sacado de fábrica, así que lo que le hagáis después hará que mejore mucho. No voy a descubrir nada nuevo sobre este patinete, ya que en esencia es el mismo que el normal, así que valoraré principalmente las mejoras que nos trae. Por un lado, en cuanto a acabados y materiales, ha mejorado bastante. El color es súper chulo. En pantalla no se aprecia, pero es algo más tostado y brillante. Los rojos son mucho más vivos y el detalle de distinción Pro del aro rojo en la llanta es genial. Así que no repetiré las mejoras que ya he contado en la primera parte del vídeo con los refuerzos de las piezas que se han mejorado. El LCD... ¡Hostia, que tiene colores y no! Ya sí nos entrega toda la información mínima necesaria. Es colorido, brillante y se ve muy bien. La tapa de carga ya no es tan engorrosa y casi se ajusta sola. El manillar es más ancho, lo que le da mejor manejabilidad. Claro, lo que mola de esto es que es muy ágil. Las calidades de los mangos son mejores, son más agradables, incluido la de la propia base del patinete.
y el puño derecho ya no va pegado al acelerador, para que no se quede pillado. Hasta el timbre es más robusto y suena mejor. Lógicamente la base del patín es más larga y un poco más ancha, debido al aumento de batería, cosa que nos da mucho más juego y comodidad de conducción, sobre todo en la conducción de más de 15 minutos, que es la que más nos penaliza en las posturas. El motor de 350 vatios va genial, es un tiro. Me encanta el sonido clásico del Xiaomi. Espera. Un momento. ¿Es un micro o qué? No. Venga, ahora. Un ligero silbido al estilo de las películas de La fuga de Logan. Creo que es el sonido de motor más alucinante de todos los patinetes que he probado. De los 3 modos destaco el Sport, puta maravilla. Sin duda se le nota muy ágil y espídico, llegando a los 30 en muy pocos segundos. La potencia del motor es perfecta. Y esta debería ser la mínima que debería llevar los patinetes de gama baja, 300-350 vatios. En ciudades como Madrid es la mínima que se requiere para subir muchas calles empinadas. La pega es que el acelerador tiene un pequeño retardo. Cuando dejas de acelerar, tarda un segundo en recibir la orden. Es decir, sigue acelerando durante un segundo más. Hay que tener en cuenta esto para no llevarte a nadie por delante. Una vez que lo asumes, tu manera de conducir, frenar y decelerar se adapta rápidamente, aunque esto es un defecto destacable. La falta de suspensión es algo que ya venía de atrás, así que no puedo decir nada al respecto. El freno se siente mejor, se notan las mejoras que hemos comentado en el apartado mecánico del vídeo. Frena un poquito más, aunque no demasiado, pero toda mejora se agradece. Aunque no es una novedad del Pro, siempre me ha gustado la solidez y la robustez de su estructura. En este aspecto es indestructible. Por último, decir que el extra de velocidad y potencia, más los 10 km de autonomía aproximados que puedes hacerle, me parecen muy acertados. Era exactamente lo que me faltaba a mí cuando usaba el Xiaomi. Y es que además de haberle puesto un poco más de potencia y de autonomía, ya no solo el precio no sería este, sino que sería más pesado, más grande y además dejaría de ser el concepto de patinete que es el rey de la movilidad personal. Joder, es como un ciclomotor, ¿eh? El resto de actualizaciones y mejoras que puedes hacerle al patinete se las dejo a mi compañero Pablo, en su canal DreyTV, un canal muy recomendable. Os recuerda que los patinetes son manejeros, es la palabra clave. Encontraréis para todos los que tenéis Xiaomi y Kugos informaciones y actualizaciones de software, repuestos y miles de mejoras de estos patinetes en su canal semanalmente, así como reviews de más modelos. Nos conocimos hace muy poco cuando fui a Granada para probar el 09. Ya os contaré esta aventura. Como conclusión final, he de decir que me enfadé mucho cuando conocí las prestaciones sobre el papel del que iba a ser el nuevo Xiaomi Pro. Quizás todos esperábamos una mega revolución, algo muy novedoso. Pero tras analizar y probar muchos patinetes este año, ver costes y precios de fabricación, he descubierto que es imposible dar más por menos. ¿Y por qué cambiar lo que realmente funciona? ¿Por qué mejorarlo? Muchas tiendas no venden el Xiaomi por el poco margen de beneficio que deja este patinete. Realmente no se puede añadir más cosas por este coste. Por esto mismo, la versión Pro va al límite. El aumento de la batería de potencia, el nuevo LCD, las mejoras de algunos materiales y la corrección de algunos fallos por obligación de la CE no dejan margen para nada más, ni en la versión normal ni en la Pro. Y alguno dirá, yo puedo hacerme mi propia batería y ponerle el LCD porque tengo que comprarme el Xiaomi Pro. Por supuesto, no hay nada más barato que hacerse uno mismo las cosas, pero el resto de marcas no puede hacer más, solo igualarlo. Algunas lo intentan como los Cecotec, los Kugo, suponen unos rivales que ponen pequeñas mejoras en algunos aspectos pero a la vez descuidan otras y aún así luchan de igual a igual con márgenes de beneficio muy pequeños y que destruyen a cualquiera. La propuesta del Kugo
Sin embargo, es excelente, pero a la vez muy distinta al concepto Xiaomi. Las empresas y tiendas españolas no pueden fabricar y vender nada parecido. Por eso, este año conoceréis el concepto Premium en mi canal. Traeré vehículos de gama alta y vehículos de gama baja, pero calidades, tanto económicas como Premium. Como ya veréis, en la marca Urban o Ecred, que es la marca del patinete que estoy sorteando en el canal, o por ejemplo Inokin, que también os voy a traer, que tiene también una propuesta de patinetes con precios más elevados que proponen calidades altísimas, garantías de varios años de las baterías, componentes y repuestos. Y es por todo esto que Xiaomi lleva siendo el rey desde hace 3 años, y sospecho que seguirá siéndolo aún mucho tiempo más. Por último, quiero deciros que el próximo vídeo será el del Currus. Espero no tardar, si la salud y el trabajo me deja, lo tendréis en una semana. Y en ese vídeo daré ya la pauta para el sorteo del patinete eléctrico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis que estoy sorteando un patinete eléctrico? Después del Currus llegará el vídeo del sorteo con la review del modelo Urban Hamburgo, que es el que estoy sorteando. Así que dejadme en los comentarios qué patinete queréis que llegue después de ese vídeo. Currus, sorteo, y a partir de entonces el Kugo S1 Pro, al que le voy a hacer una burrada mecánica, el indestructible Ubgo 2, el Inokin Light 2, que me tiene enamorado, el desconocido Speedway Layer, que es una brutalidad, es alucinante, el 09 que grabé en Granada y que considero el mejor patinete de gama media, ya lo veréis. Y también estoy preparando un vídeo de mejoras para Dualtron 2 EX Plus, en el que le voy a hacer un montón de updates, le voy a acoplar un montón de piezas de otros modelos de Dualtron. Voy a pintar y lo voy a dejar perfecto. Para el sorteo, recordar que es este patinete que estoy sorteando, que tenéis que estar suscritos. Si no estáis suscritos, os suscribís aquí. Suscribíos para participar en el sorteo. Y después echaos un vistazo al vídeo que os dejo aquí sobre el Kugo, que es el rival del Xiaomi. Besitos, ahí.